Si estás aprendiendo un idioma, seguro que te pasó esto. Estás hablando y querés decir algo, pero no sabes cómo decirlo, porque hay dos palabras muy similares que se te vienen a la cabeza y no sabes cuál usar. Y aunque ya te explicaron la diferencia, todavía las confundís. Yo hago mi tarea en inglés. I make my homework in... No, espera. I do my homework. O I make. I make. ¿Es I make o I do? Agus, ¿por qué todavía me confunde to make y to do? Pensé que había entendido la diferencia. Tranquila, tranquila. No es que no entendiste la diferencia. El problema es precisamente que intentaste aprender la diferencia entre las dos palabras. Un grave, aunque muy común, error. En este video te cuento realmente qué tenés que hacer para dejar de confundir palabras similares cuando aprendes español. Hola, soy Agustina y en Dreaming Spanish te enseñamos español con videos interesantes, divertidos y sobre todo comprensibles. Así que ya sabes, suscríbete. En mi trabajo como profesora de español me encontré muchísimas veces con alumnos que se confunden entre dos palabras similares. Palabras que para los nativos no tienen nada que ver, pero que para los estudiantes pueden ser un poco confusas. Seguramente te pasó alguna vez, ¿no? Si es así, déjalo en los comentarios. Lo que pasa es que el problema no es que las dos palabras sean parecidas. El problema es que cuando un estudiante intenta aprender la diferencia entre estas dos palabras, termina confundiéndose muchísimo más. Y obviamente, como no quiero que te confundas todavía más, en este video te lo voy a explicar, pero no con ejemplos en español, sino con ejemplos en inglés que van a hacer que te quede clarísimo. Si le preguntas a un hablante nativo de inglés cuál es la diferencia entre to do y to make, lo más probable es que te diga que estas palabras no tienen nada que ver, que son dos palabras completamente diferentes y que cada una significa una cosa y se usa en un contexto distinto. Sin embargo, para nosotros, los hablantes de español, estas palabras son muy confusas. ¿Por qué? Porque para nosotros, en nuestra mente, to do y to make son muy similares. Miren, en inglés se dice I do my homework, que en español sería yo hago mi tarea. Hasta ahí, bien. Pero en español también decimos yo hago la cena, mientras que en inglés se dice I make dinner. Dependiendo del contexto, en inglés se usa to do o to make, pero en español esa diferencia no existe. Nosotros siempre usamos hacer. Por eso en la escuela los profesores siempre intentan enseñarnos o explicarnos la diferencia entre ellas. Por ejemplo, nos dicen que to make se usa cuando hablamos de algo físico, de producir algo. Y to do cuando hablamos de realizar una acción. Y este no es el único caso donde pasa algo así.
También muchos profesores nos enseñan la diferencia entre shadow y shade. Y sí, sé que para los nativos de inglés que están viendo esto, seguramente no tenga sentido. ¿Qué tiene que ver la palabra shadow con la palabra shade? Bueno, que en español las dos son una sola, sombra. Por ejemplo, en inglés se dice I can see my shadow, que en español sería puedo ver mi sombra. Y en inglés se dice let's sit in the shade under the tree, que en español sería vamos a sentarnos en la sombra bajo el árbol. Aunque en inglés son dos palabras completamente distintas, en español solo hay una, sombra. Por eso los profesores nos explican en qué momento sombra se traduce como shade y en cuáles como shadow. Lo mismo pasa con story y history. En español, ambas son historia. Entonces, los profesores nos dicen que story se usa para recuerdos y anécdotas y history se usa para hablar de historias del mundo, por ejemplo. Es muy probable que si sos un nativo de inglés, te hayas sorprendido y confundido con estos ejemplos. Es posible que te hayas preguntado por qué alguien relacionaría to do con to make, shadow con shade o story con history. Y esa es exactamente la clave. En la mente de los nativos no hay ningún tipo de conexión entre estas palabras. Un angloparlante sabe y usa estas palabras de forma completamente independiente. Entonces, si en la mente de un nativo estas palabras no tienen ningún tipo de relación, ¿por qué la tendrían en la mente de una persona que aprende el idioma? Todo depende de la forma en la que la persona aprende las palabras. ¿Qué tal si te digo que todas las reglas y explicaciones en realidad no sirven de nada? Es más, explicar o aprender la diferencia entre dos palabras no ayuda, sino que es la causa del problema. Veámoslo así. Un nativo aprende las palabras escuchándolas muchas veces, en diferentes contextos y a lo largo del tiempo. Las incorpora de forma natural y en su mente las relaciona con su significado real. Por eso nunca crea un lazo o una conexión entre las diferentes palabras. El nativo las aprende de forma completamente independiente. Para las personas que aprenden un idioma debería ser igual, pero muchas veces no lo es. En la enseñanza tradicional, cuando un profesor te explica la diferencia entre dos palabras, está haciendo que las conectes, que en tu cabeza formes un puente entre ambas y así las asocies. Por ejemplo, cuando un profesor intenta explicar la diferencia entre happen y pass, porque sí, en español ambas son pasar, en el momento en que tu profesor te explica que happen y pass son muy parecidas y te explica cuándo debes usar cada una, en tu mente se crea un lazo, un puente entre las dos palabras. Y a partir de ese momento es normal que cada vez que digas, leas o escuches una de ellas, pienses en la otra también. Por eso la idea de aprender la diferencia entre dos palabras no es buena.
De hecho, es muy mala. Pero tranquilos, porque hay una forma de aprender un idioma como lo hacen los nativos. Una forma en la que no confundís palabras similares porque nunca las aprendés comparándolas entre sí. Estoy hablando del input comprensible. El input comprensible es contenido que está adaptado a tu nivel. Contenido que podés entender incluso si no conoces todas las palabras. Gracias a los gestos, las imágenes, al contexto y a la situación general, entendés el mensaje. Y eso lo cambia todo. Con el input comprensible, en vez de conectar una palabra con su traducción a tu idioma nativo o conectarla con otras palabras similares, la conectas con su significado real. Todo funciona de una forma muy natural. Escuchás una palabra, ves lo que pasa y de esa forma conectás ese sonido que escuchaste con la idea que representa, con lo que significa. Así tu cerebro crea una conexión directa entre el sonido, entre la palabra que escuchaste y eso que la palabra representa. De esta forma incorporás el vocabulario de manera natural y también efectiva, escuchándolo muchas veces a lo largo del tiempo en diferentes contextos, tal y como lo haría un niño en su idioma nativo. Lo mejor es que mientras más input comprensible recibís, más patrones empieza a detectar tu cerebro. Identifica qué palabras normalmente van juntas, qué expresiones se usan en qué contextos y de a poco te va dando ese sexto sentido que tenemos los nativos, esa intuición que tenemos al hablar y que nos dice qué cosas suenan bien y qué cosas suenan mal. Pero, ¿qué pasa si ya empezaste a aprender español con el método tradicional y ya estableciste algunas conexiones entre palabras? ¿Es muy tarde para usar input? No, para nada. Si empezaste a aprender un idioma de forma tradicional y ya hay palabras que conectás o confundís, no te preocupes. Aunque eliminar esa conexión puede ser difícil, no es imposible. La mejor forma de hacerlo es consumiendo mucho input e ignorando las palabras. Sí, literalmente tenés que dejar de pensar en esas palabras, porque si no, cada vez que las comparás y las analizás, la conexión se fortalece. La conexión se hace más fuerte. Por eso, la solución es consumir mucho input comprensible y dejar que estas palabras aparezcan de forma natural en diferentes contextos, en diferentes situaciones. De a poco, tu cerebro va a crear una nueva conexión. Una conexión entre la palabra y su significado real. Y al mismo tiempo, la vieja conexión, la conexión entre la palabra y su traducción a tu idioma nativo, o entre la palabra y la otra palabra similar, se va debilitando. Se hace cada vez más débil hasta que en algún momento desaparece. Así que si estás aprendiendo español y quieres hacerlo de forma más natural y efectiva, tienes que consumir input comprensible. Y lo mejor es que estás en el lugar perfecto. En Dreaming Spanish nos dedicamos a crear input comprensible en español y tenemos miles de videos desde el nivel súper principiante hasta el avanzado.
Lo mejor es que nuestros videos son interesantes y entretenidos. Nos enfocamos en hacer contenido variado y que de verdad disfrutes. Así puedes aprender español de forma natural al mismo tiempo que miras algo que realmente te interesa y te divierte. Algo que quieres ver. Puedes encontrar todo lo que tenemos disponible para ti en nuestra web y también en nuestra app, disponible en Android y iOS. Bueno chicos, nos vemos ahí. Muchas gracias por estar acá y ver este video. ¡Chao, chao! ¡Chao!